y damos paso ahora a Xavier Guix. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad, un placer poderos saludar. Buenos días para unos, buenas tardes para otros, buenas noches para otros también. Eh, es un encuentro increíble y lo vivo con entusiasmo y con alegría y con sorpresa también, porque es increíble lo que estamos logrando hacer. Bien, mi terreno es la psicología. Entonces, como ya vengo de la manita de Francesc, que es filósofo, creo que la filosofía y la psicología un día no sé por qué se separaron. Para mí no se tendrían que haber separado nunca, pero fue así. Con lo cual, la filosofía ha ido tomando un camino y la psicología otro. Y ahora justamente estamos en un momento donde ya sabéis que cuando hay emergencias del tipo que estamos viviendo, pues nos llaman mucho a los psicólogos. Nos apelan mucho porque tenemos que contar o intentar explicar qué está sucediendo, qué pasa a las personas, cómo funciona esta mente, cómo podemos gestionar nuestras emociones. Y os voy a ser muy sincero, en estado de emergencia, como estamos viviendo ahora, es normal, es natural que se nos pida que contemos las cosas básicas, fundamentales de la estructura psíquica, de cómo podemos gestionar aquello que llamamos pensamiento, emoción, nuestra conducta, y efectivamente ahí los psicólogos tenemos mucho que contar. Pero también os voy a decir una cosa. A veces tengo la sensación de que no es suficiente con que nos limitemos desde lo psicológico, estrictamente psicológico, a contar cómo funciona nuestra mente. Eso está muy bien, es necesario, y tal vez se ha ido especializando la psicología hacia ese terreno neuropsicológico, neurocientífico, donde nos contamos a través de nuestras neuronas o a través del funcionamiento del cerebro. Pero estamos ante una encrucijada que no acaba nunca, porque sabemos que el cerebro no puede contar todo lo que es la mente humana. Pero la mente tampoco se puede contar sin el cerebro. Entonces, es algo que todavía no hemos resuelto y ahí tenemos un campo de futuro extraordinario que es el terreno de la conciencia. Por eso me ha encantado que Francesc nos haya ya situado en el campo de la autoconciencia, porque es precisamente por donde me gustaría un poco derivar las pocas ideas que quiero desarrollar. Luego ya las preguntas nos irán llevando por donde sean vuestros intereses. Yo solamente quería aportar esta sensación de decir, de acuerdo, en momentos de emergencia es natural que tengamos que socorrer, porque el que está nadando o ahogándose no le podemos ir con problemas ni filosóficos ni existenciales. Lo que necesita es un salvavidas. Lo que necesita es que inmediatamente lo podamos acoger, recoger y lo llevemos a la orilla. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en situaciones de emergencia. Pero mi pregunta es si lo que esperamos de la psicología solo es eso. Y si tenemos que esperar mucho más. Entonces, ya llevo tiempo explorando una idea que no es nueva, no es idea, pero os la dejo aquí, pensando sobre todo en cómo va a ser nuestra vida después de, ¿no? Y esta idea se basa fundamentalmente en un concepto que es psicoespiritualidad, que es muy simple. No puedo entender, y lo digo como psicólogo, no puedo entender solo el hecho psicológico, la vida psicológica, sin ese componente autoconsciente y que además se abre a un campo mucho más abierto, mucho más también misterioso, que es esta conciencia del todo, ese universo del todo, ese cosmos que nos seduce y nos introduce en un ámbito absolutamente de interioridad donde descubrimos nuestra naturaleza más profunda. Entonces, no puedo entender la mente solo desde esta perspectiva psicológica, necesitamos también del espacio espiritual. Pero a la vez también tengo que decir, para los que nos dedicamos un poquito a explorar ese terreno de conciencia y en ese terreno de la espiritualidad o la interioridad, por no liarnos con el tema del nombre de las palabras, ¿no? Siempre es un lío. Ahora tendríamos que definir qué es exactamente eso de la espiritualidad. Pero sí el camino interior, el camino de la autoconciencia profunda que cada vez explora más en uno mismo, que a la vez es la exploración de todos. Bien, pues en ese terreno también la espiritualidad o el camino de la interioridad necesita de la psicología. Con lo cual estamos intentando crear algo de futuro que ya está sucediendo ahora.
que es un puente. Intentar entender que necesitamos un espacio que una, pero no que mezcle, sino que una lo que es el trabajo de la psicología con la espiritualidad. Y ese puente es el que están construyendo tantas y tantas personas cuando están a la vez explorando a través de diferentes caminos la meditación, espacios religiosos, espacios espirituales, espacios de conexión con la naturaleza. Es decir, hay muchas vías a través de las cuales se puede acceder a experiencias que llamamos místicas. Pero tiene que venir acompañado también de esa otra parte que es el autoconocimiento. Antes citaba Francés a Heráclito, y efectivamente Heráclito nos decía que, primero, que nadie se baña dos veces en el mismo río, por lo tanto, de lo que nos está sucediendo algo vamos a aprender, eso seguro, ni vamos a ser los mismos, eso seguro, pero por naturaleza, no sencillamente porque simplemente ahora lo que está sucediendo nos vaya a cambiar la vida, de eso os dejo una idea un poco antes de acabar. Sino el hecho de decir, no estoy proponiendo que la psicología sea espiritual, ni que la espiritualidad sea psicológica. Eso sería una mezcla que no es necesaria, pero sí que necesitamos, en un momento como el que estamos viviendo, puentes. Necesitamos síntesis. Realmente, es verdad, un tiempo de síntesis. Y la síntesis para mí, muy importante, es que sea entre lo espiritual y lo psicológico. Porque, como decía Antonio de Melo, no podemos a veces cubrir nuestras miserias psicológicas con vendas espirituales, porque las escondemos. Y por ahí es un terreno que no puede ser. Por lo tanto, como ya tenemos muchas experiencias, como estamos compartiendo por todo el mundo los efectos de tanta y tanta gente que contempla, que medita, que practica la conciencia plena, y estamos compartiendo entre todos tanto y tanto conocimiento, vamos entendiendo poco a poco la necesidad precisamente de estos puentes. Por lo tanto, me gustaría dejaros este primer y mensaje importante, ¿no? Vamos a intentar, en este tiempo de síntesis, abrir espacios donde lo psicológico y lo espiritual puedan armarse, puedan pasar de un lugar al otro, y ese puente es lo que suelo llamar psicoespiritualidad. Y este es un momento muy bueno para poderlo hacer, precisamente porque estamos ante la tentación de construir desde lo psicológico lo que llamamos proyecciones, un clásico en la psicología. Y estamos en un momento muy proyectivo porque lo que más estoy escuchando continuamente es cómo va a cambiar el mundo. Es decir, la idea muy adanista, muy de nueva creación, de que el mundo que viene es un mundo que no tiene nada que ver, que lo que viene es irreconocible con lo que hemos vivido y que nada va a ser igual de como había sido. Estas tentaciones que nos entran muy a menudo, por lo menos yo soy de los partidarios de ser muy prudente a la hora de hablar de cómo va a ser la vida después del COVID-19. ¿Qué es lo que va a venir como nuevo mundo? Es que de entrada no me gusta hablar de un nuevo mundo. El mundo ya está creado. El mundo ya existe desde hace mucho tiempo. La vida nos preexiste a todos. La vida nos antecede. No somos nosotros que nos regalan la vida y a ver si hacemos aquí como una especie de puzzle, a ver qué podemos hacer con la vida. No, no, la vida ya está. Ya está ahí todo en la vida. Lo único que tenemos que hacer es justamente aprender a vivirla en nosotros. ¿Cómo se expresa la vida en mí? Y cómo yo, con esa vida que estoy viviendo, intento que crezca en lo único que puede realmente ir cambiando, que es la conciencia humana. Porque el resto, hombre, van a cambiar las cosas. Por supuesto que van a cambiar, pero van a cambiar por la sencilla razón de que todo está cambiando continuamente. Y que en el devenir propio de la existencia, la vida es cambio. Y estamos cambiando continuamente. Por lo tanto, no es que vayamos a un mundo nuevo, sino vamos sencillamente a que lo que estamos intentando entre todos hacer haga crecer lo único que realmente puede ir cambiando, que es la perspectiva desde la que miramos lo que acontece. Entonces, no vamos a cambiar tantas cosas desde la perspectiva de nuestras vidas, porque, entre otras cosas, eso lo deciden gobiernos, lo deciden instituciones, lo deciden economías, lo deciden, como luego ya incidirán otros compañeros en contarnos, y eso realmente va a provocar algunos cambios naturales, porque siempre que ocurre una crisis hay pequeños cambios o cambios estructurales, que no significa que vayan ni a mejor ni a peor, no lo sabemos, serán cambios. Lo que me interesa a mí no es eso. Estamos hablando de cambios porque nuestra vida hoy está viviendo en cambios, que nos han
de golpe y porrazo metido en un confinamiento. De golpe y porrazo nos han dicho, párate, métete en casa, no te muevas de ahí. Claro que todo cambia. Entonces estamos proyectando a futuro y estamos diciendo, es que todo va a cambiar, pero todo va a cambiar porque yo ahora estoy viviendo un cambio. Pero ¿qué ocurrirá cuando dentro de 4 días volvamos a lo que llamamos una cierta normalidad? Yo le pregunto a las personas, oye, ¿de qué te está liberando el confinamiento que estás viviendo? ¿De qué te ha aligerado? ¿De qué te está quitando de encima peso el que te quedes en casa y no hagas según qué cosas que hacías antes? Y la gente me dice un montón de cosas. Oye, que ya no tengo tantas prisas, qué bien no ir con prisa, qué bien no tener que estar pendiente de los demás, qué bien no tenerme que maquillar, qué bien no tener que cuidarme, no sé qué. Es decir, hay un montón de cosas y digo, bien. Y cuando vuelvas a la normalidad, todo eso que ahora estás apreciando, que te das cuenta que te estás liberando y que para ti, qué bien que te quites eso de encima, ¿qué va a ocurrir? ¿Realmente lo vas a sostener? ¿Vas a vivir una vida tranquila? ¿O dentro de 4 días vas a volver a estar metido en esa rueda de la sociedad del rendimiento en la que estamos metidos? Por lo tanto, lo de fuera, dejémoslo en paz. Lo de fuera no depende de nosotros, depende de bueno, en algo sí que depende de nosotros, pero depende de muchas otras cosas. Por lo tanto, lo que está en nuestra mano es nuestra capacidad de cambiar la atención y la perspectiva desde la cual estamos viviendo las cosas que estamos viviendo. Y Gracias, si gracias. entre todos, acabo, y si entre todos hacemos este ejercicio de ir creando más conciencia, esa autoconciencia que empieza por uno acabará subiendo la conciencia de toda la humanidad. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, fantástico.